un muchacho, Abraham, que escribe desde la ESCA del Instituto Politécnico Nacional y dice: además de las escuelas, ¿qué otros lugares son ideales para propiciar la equidad de género y de qué manera se implementa? Y la segunda ¿es la escuela el lugar donde se puede propiciar la equidad de género o la equidad de género debe propiciarse fuera de las escuelas para evitar la discriminación en las mismas? Otra también de la... no, esta es la misma, me la repitieron. Luego viene una de... esta es la de África, ¿verdad? Sí, bueno. De la sede en África dice: ¿cómo la universidad como institución que forma los actores de maña, así dice, puede integrar el género de manera global y coherente, no solo como objeto de investigación y enseñanza, pero también como una temática que promueve valores y normas que tengan influencia sobre lo que hacemos y la manera en la que lo hacemos? Esta viene de IMTA y dice: ¿cómo asumen las mujeres universitarias académicas de su estudio la discriminación positiva, también identificada como optimismo cruel, que usted nos ha compartido? Esto es la psicóloga Yasmín Adriana Morales. Te las dejo acá. De la ESCA del IPM, un participante que se llama Alejandro Castellano dice: ante el panorama violento que describe en su intervención, ¿qué acciones ha tomado la Universidad de Guadalajara para incidir en la problemática que ha descrito? Y luego, después, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, dice: bajo el supuesto de que en el ámbito universitario se masculiniza la cultura institucional y todos sus actores, ¿cómo se aplica la renuncia de la exdirectora del Instituto Politécnico Nacional? Y esas son las preguntas que tenemos. Fáciles, ¿no? Muy fáciles, sí. Bueno, gracias a todos los que mandaron preguntas. Me agradezco mucho su interés en lo que estamos platicando. Bueno, más o menos me voy a tratar de... no sé si responder con exactitud los intereses que ustedes plantean, pero sí, bueno, a decir alguna cuestión a partir de la experiencia, pues, de nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que las escuelas, estoy pensando en esta pregunta de si son los lugares ideales y qué otros hay, ¿no?, para propiciar la equidad de género. Yo creo que todos los ámbitos de la vida social son ámbitos en donde es posible propiciar la equidad de género, ¿no? Lo que pasa es que en el ámbito educativo hay una cuestión que facilita el que allí se promuevan este tipo de valores, porque tienen que ver finalmente con la misión de la educación, ¿no? Lo que significa educar, pues, ¿no? Y en ese sentido, el discurso de equidad de género, en tanto que se trata de un principio ético que se conecta con la vida democrática, con la inclusión, con la participación, etcétera, pues es como, a mí me parecería naturalmente propio de lo educativo, yo diría, ¿no? Esto se conecta con la otra pregunta, pues, que es la escuela el lugar donde se debe propiciar la equidad de género, o la equidad de género debe propiciarse fuera de las escuelas. Hay ahí el tema de cómo finalmente, bueno, la relación de las instituciones con su contexto, ¿no? Que fue una de las cosas que nosotros tuvimos que tomar en cuenta y ver con mucha claridad en relación con lo que pasaba en la Universidad de Guadalajara. Es decir, ¿qué relación hay entre esa cultura del contexto de donde sale la institución, que es la Universidad de Guadalajara? Obviamente hay una cuestión de ida y de venida de ciertas cuestiones culturales, ¿no?, que tienen que ver con, bueno, pues que finalmente los sujetos institucionales son también miembros de esa sociedad, que es el contexto. Sin embargo, yo sí creo que la química que se da en la institución de educación, a partir de los diferentes circuitos involucrados, sí toma un tono particular
que lo distingue de lo que ocurre en el mundo social en general, lo que pasa en la calle, lo que pasa en las familias, lo que pasa en las empresas, en el trabajo, en el sector servicios, ¿no? Ahí pasan un montón de fenómenos que tienen que ver también con ese mundo particular y concreto. Una de las cosas que muchos las feministas siempre han trabajado en términos metodológicos es esta necesidad de pensar siempre en términos situados, ¿no? Y por eso siempre hay que pensar que el género nunca se presenta igual en ninguna parte, ¿no? Tiene que ver no nada más con momentos históricos, sino con contextos culturales y con instituciones y fenómenos específicos. El género cobra cara distinta, ¿no? Entonces ahí yo sí pienso que en la escuela sería más fácil, diría yo, sería más fácil propiciar este valor de la equidad de género, y también diría que se vive de manera diferente adentro de la institución que en el contexto cotidiano de la vida social no universitaria, por decir de alguna manera. Sí, ¿qué ocurre? Lo vemos todos los días, esa contradicción entre el discurso, por ejemplo, de los profesores en términos de lo que hay que hacer y la manera como viven su vida privada en relación con sus parejas y con sus hijos, ¿no? Es un ejemplo simple, pero me parece que es muy claro. Es decir, cómo podemos hablar de género y de equidad y de decir en los cursos que es muy importante y poner a los alumnos a discutir de que todo esto, y luego llegar a la casa y exigir que la cena esté lista y que el niño no lave los platos porque quién sabe qué le vaya a pasar, ¿sí? O sea, cosas así de cotidianas, ¿no? Entonces, bueno, hay quienes piensan que es justo en el ámbito de la familia en donde esto debería de ser el lugar como principal, en donde se podría empezar a cambiar. Por ahí está este libro que a mí me gusta mucho siempre de Anthony Giddens, ¿no? De las transformaciones de la intimidad, ¿no? Donde él plantea que esto de estar esperando la gran revolución de las costumbres para cambiar las cosas, pues ya está demostrado pues que no llega, ¿no? Que empecemos a cambiar las cosas de cerquita, cambiemos la manera en que nos relacionamos amorosamente con las parejas, la manera en que criamos a los niños, la manera en que vivimos la vida cotidiana, y ahí ya ni siquiera tenemos que echar discursos ni nada, sino vivir de otra manera, ¿no? Pues esa es una posibilidad. Si en la universidad viviéramos de esa manera también, a lo mejor podríamos tener también relaciones más equitativas y no necesitaríamos esas políticas que sancionen, que vigilen, que aseguren. Esas políticas están porque eso no se da, porque la cultura requiere de esas políticas para acabar con los abusos y acabar con la discriminación, ¿no? Entonces sí pienso, la escuela sí es un lugar que me parece que es ideal para hablar del tema, para enseñar, pero tiene que conectarse, sí, con lo que pasa afuera, ¿no? Y bueno, hay ese movimiento de ida y vuelta en donde lo que aprendemos en la universidad lo llevamos también a otro lado, en el mejor de los casos, y entonces es posible, a lo mejor, cambiar las cosas, ¿no? Y yo diría, no nada más, obviamente me refería a la familia, pero pues habría que cambiarlo en todos lados también, ¿no? En donde trabaja la gente, en donde se mueve el transporte público, en la calle, cuando uno se dirige a los señores que gobiernan las cosas más simples en términos de funcionamiento de las ciudades, ¿no? O sea, deberíamos tenerlo incorporado tal cual. Por eso se dice incorporación de la perspectiva de género, y es lo que menos está, es porque es algo que por lo menos en la universidad lo vimos pasar por encima de las prácticas cotidianas, de la cultura de la institución. Es algo que transcurre como un circuito sin conexión, ¿no? Bueno, respecto a lo que pregunta el profesor de África, ¿cómo la universidad como institución que forma a los actores de mañana puede integrar el género? Bueno, yo creo que hay gente mucho más experta que yo como Ana, que está aquí, en pensar en esto. Yo creo que una cosa que es muy importante es realmente lograr que la institución en términos estructurales asuma la responsabilidad, no nada más en términos retóricos y de compromisos políticos que ahí se quedan, sino de asegurar que en términos estructurales haya un soporte que lleve adelante estrategias, políticas, acciones muy concretas que aseguren la equidad, para empezar, ¿no?
ya ustedes en la UNAM tienen muchas de esas cosas que se han hecho, es decir, desde hacer reformas en los documentos regulatorios de la vida universitaria más importantes, hasta cuestiones prácticas en donde uno puede saber, por ejemplo, qué hacer en caso de una cuestión de acoso o de discriminación. En la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, y tiene conexión con otra de las preguntas, ¿qué pasa con las cuestiones del panorama violento que describí, ¿no? ¿Qué acciones ha tomado la universidad? Cuando empezamos a darnos cuenta de que estos relatos nunca llegaban en términos de evidencias a ningún lado, yo lo tomé personal y dije, ahora jalo el hilo, a ver, ¿dónde está ya? ¿Dónde topa quien haya sido víctima de esta situación? Y he logrado conseguir algunas personas que han estado en situaciones así, y entonces he empezado a construir la historia, ¿no? Una de las cosas que hace la universidad es, en primer lugar, hacerse para atrás y tratar de pedir a las víctimas que quieren poner, por ejemplo, una denuncia por violencia sexual o por violación o por lo que sea, es decir, que vayan al Ministerio Público. Entonces, la universidad no tiene nada que ver, ¿no? Ha habido algunos profesores que ante la presión, porque los colegas y de pronto se organizan y empiezan a hacer cadenas de mensajes electrónicos y cosas así, ha habido algunos casos que entonces los profesores involucrados son llamados a la comisión de responsabilidad de los consejos de centro universitario, que igual atiende denuncias de robo que de cualquier otra cosa. Y la situación vuelve a parar en lo mismo. Si usted tiene una situación como esta, pues le van a presentar una denuncia en el Ministerio Público, y aquí no podemos hacer nada hasta que ellos digan si usted sí es culpable o no. Entonces no se hace absolutamente nada, ¿no? Y quien denuncia, obviamente, tiene las consecuencias de haber, porque entonces se le acusa, como suele pasar, de que está yendo en contra del prestigio del profesor y que lo está dañando en su imagen. Pero son varios casos en los que ha pasado. Hubo un caso particularmente interesante de una mujer que trabajaba en una de las empresas parauniversitarias que fue acosada por el jefe en un viaje a Estados Unidos. Y lo mejor de lo malo fue que el tipo se puso a acosar a una profesora de una universidad gringa con la que nosotros teníamos convenio. Le estoy contando un asunto súper escandaloso, pero no pasó nada. Fue la profesora norteamericana la que hizo la denuncia y la que hizo que se terminara el convenio que se tenía con la Universidad de Guadalajara, no nada más de su universidad, sino de otras con las que trabajábamos nosotros. El costo en términos económicos, en dólares, fue altísimo. Y sin embargo, no pasó nada. El señor que era funcionario se movió de sitio y se acabó, ¿no? Entonces, ¿qué hace la Universidad de Guadalajara? Pues eso hace. No hemos podido convencer a los funcionarios de que es necesario tener una serie de cosas, pero por lo menos un espacio en donde uno pueda denunciar. Las mujeres que han tratado de hacerlo han llegado hasta con el abogado general, que es un funcionario de primer nivel, extraordinariamente ocupado y sobre todo muy preocupado por la imagen de la institución. Entonces trata de mantener estos casos en un nivel que no se vean, ¿no? Tratan de apoyar pero que no se vean. Y son casos que no son pocos, ¿no? Entonces, cuando uno los trata de juntar, es lo peor que se puede hacer, porque entonces empiezas a mostrarlo como realmente un fenómeno que tiene que ver con la cultura institucional. Y entonces ahí el problema se vuelve grandísimo. Lo que ellos tratan es como de separarlo de la universidad y de separarlo de los otros casos. Y aquí entra una cosa que es bien interesante, que tiene que ver con algo que les comentaba ya hace rato, de cómo no tiene que ver si quienes ocupan posiciones en los lugares de más arriba de las jerarquías universitarias son hombres o mujeres, porque lo que importa es la disciplina con la institución, ¿no? Hubo un caso en donde invitaron a una funcionaria de primer nivel a una estación de radio a hacerle una entrevista sobre otro tema ligado con la universidad, y la persona que la entrevistaba de pronto saca el tema de una denuncia que había aparecido en un periódico local
de un caso de violencia en la universidad, de violencia sexual. Fue interesantísimo el discurso que se montó en ese momento la funcionaria, porque se echó a andar todo el discurso institucional y no tuvo nada que ver el tema de género, nada. Ella, la verdad es que sí ha trabajado el tema, ha publicado artículos relacionados con el género en el trabajo. Y en esa entrevista lo que se puso a funcionar en ella fue no el tema de género, sino la disciplina institucional, ¿no? La protección de la universidad. Es una cosa que funciona muy, muy fuerte, ¿no? Entonces ahí lo que ella defendía pues era eso, la institución. Y dejó de lado totalmente el tema, no entró, no dijo ni sí ni no, es buena política, se mantuvo como fuera del asunto, ¿no? Entonces, lo que hace es eso, las estrategias para no tomarlo. Y un funcionario dijo una vez una frase pues que es central, dijo, no podemos sentar el precedente. Pues no, si se reconoce uno, se tienen que reconocer los otros. Entonces trata como de no reconocer lo que está ahí, pues, ¿no? ¿Qué más? Wow. Entonces tenemos una pregunta, ¿ya? ¿Sí? De la normal 4. Dice, en el contexto de las universidades mexicanas... No sé yo tu micrófono. No, ¿verdad? Ahí está. De la normal número 4, Jorge Mejía Bricaire. En el contexto de las universidades mexicanas, ¿hacia dónde encaminar una política integral de equidad de género, tomando en cuenta las posibilidades institucionales desde el marco de la gestión institucional, la perspectiva de ciudadanía y no solo desde una paridad de cuotas o feminización de los espacios? Esa es una. La otra, esta es de la Universidad Autónoma del Estado de México y dice: ¿podría usted ampliar la diferencia entre sexo y género, dado que en ocasiones al referir las cuestiones de género lo hace usted distinguiendo entre hombres y mujeres? ¿Hasta qué punto es válido hablar de una cultura de género en las instituciones educativas en lugar de la cultura de los sujetos de dicha institución? ¿Hasta dónde esas cuestiones remiten a una escasa teorización acerca de género, dado que parece ser la preocupación es más determinar las variables a medir? Saludos. Y luego de la ESCA del Instituto Politécnico Nacional, esta la manda Armando Rentería López. Muy estimable Cristina, gracias por compartir su experiencia de investigación de la UDG, que nos fotografía el espacio de la cultura de género que prevalece en esa universidad. Sin embargo, me gustaría conocer en palabras simples y desde la óptica de la lucha por la equidad de género, ¿cuál sería el escenario ideal sobre la cultura de género que debiera permear en una institución de educación superior? Gracias, Hortensia, y gracias a los que mandaron las preguntas. Algunas son realmente complicadas, pero haré lo posible por decir algo. Bueno, esta pregunta que viene de la Universidad del Estado de México requeriría un curso largo sobre el tema de género. Esta diferencia entre sexo y género es una diferencia que en una etapa del desarrollo conceptual de los estudios de género fue fundamental, ¿no? Y que sin embargo ahora se ha problematizado mucho a raíz de lo que se ha llamado la crisis del término, del concepto de género. Es un concepto problemático, muy ambiguo, muy manido en circuitos diferentes, ¿no? Lo que quiere decir en un ámbito quiere decir otra cosa en otro. Entonces, a veces es difícil. Y desde mi punto de vista, voy a decir una cosa que es un poco rara, pero sí, desde mi punto de vista, yo casi diría que ya no veo la diferencia. No la veo porque el sexo no es nunca algo que no esté revestido por el género ya. Entonces, la distinción no es, desde mi punto de vista, muy útil. En un momento, les digo, sí fue muy útil, pero hemos visto que finalmente no existe el sexo al margen del género. Entonces, diríamos, también ahí hay género, ¿no?
Entonces, por eso a veces también es tan confuso, a veces hablar de una cosa y de otra parece indistinto, a veces parece que es lo mismo, ¿no? Hay quienes siguen marcando mucho esta diferencia de lo sexo como lo biológico, del sexo como lo biológico y del género como lo cultural, ¿no? Pero finalmente el sexo también es cultural. Entonces, ¿para qué hacemos la distinción? ¿No? A veces. En otras ocasiones puede funcionar. ¿Hasta qué punto es válido hablar de una cultura de género en las instituciones educativas en lugar de la cultura de los sujetos de dicha institución? Sí, está interesante. Lo que pasa es que si hablamos de la cultura, digo, de los sujetos de la cultura, o la cultura, pues estamos hablando, cuando hablas de cultura de los sujetos, estás hablando de una cultura situada. ¿En dónde? Unos sujetos que tienen un vínculo entre sí, en términos universitarios, porque pertenecen a la universidad, trabajan en la universidad, son parte de la universidad, y eso de alguna manera les da un contexto compartido, ¿no? En donde se puede hablar de prácticas que de alguna manera los unifican también, ¿no? Entonces yo creo que sí puede ser válido. Hasta qué punto no sé cómo decir hasta qué punto, pero sí me parece que es válido. Y lo demás es hasta dónde esas cuestiones remiten a una escasa teorización acerca del género. Bueno, yo no sé si esas cuestiones remiten a una escasa teorización. Creo que el tema de género es un tema que sí ha requerido una extraordinaria teorización. No es un campo poco teorizado. No digo que por todo el mundo. Hay mucha gente que trabaja el tema y no lo trabaja en términos teóricos, lo trabaja en términos muy, muy concretos y de una manera muy, muy particular. Pero yo creo que el género tiene alrededor una serie de teorizaciones importantísimas que se conectan con otros campos de diferentes maneras, que han hecho que siga prevaleciendo como un campo muy importante, a mí me parece, ¿no? La preocupación dice que, dado que parece ser que la preocupación es más determinar las variables a medir, eso no entiendo bien. No sé si es en la investigación que es más esa preocupación o en dónde. Para nosotros no era más importante determinar las variables a medir, pero sí identificar cuáles categorías te hablan de lo que a nosotros nos interesaba investigar. Pues eso es un procedimiento básico de investigación, pues, o sea, no es un tema del género, es como uno procede para la investigación, ¿no? Y no era una cuestión nada más de variables a medir, sino de categorías para analizar el fenómeno que queríamos trabajar. Y bueno, sí hay mucha, yo diría mucha teorización. No entiendo bien cómo podría responder más esto. ¿Cuál sería el escenario ideal sobre la cultura de género que debería permear en una institución de educación superior? Pues yo diría, ¿cuál sería el escenario ideal de que pues sería el que hubiera equidad, ¿no? No sería, digo, eso me parece como muy, muy, muy claro, que la cultura de género estuviera basada justamente en el principio de equidad. Ya los fenómenos que se dieran en términos de los fenómenos locales, particulares, se embonarían con eso, pero si hay cultura de equidad de género, bueno, pues ese sería el escenario ideal. Eso no quiere decir que resolvería todo, pero habría un principio ético que uno podría tomar como orientación fundamental para el comportamiento de los sujetos en la institución y una manera de exigir límites a cierto tipo de fenómenos y a cierto tipo de abusos, ¿no? No sé si es muy simple la respuesta, pero creo que así es. Y la otra pregunta de Jorge Mejía me parece muy compleja. En el contexto de las universidades, ¿hacia dónde encaminar una política integral de equidad de género? Tomando en cuenta las posibilidades institucionales del marco de la gestión institucional y la perspectiva de ciudadanía. Pues sí, yo creo que en términos de las estructuras universitarias, el tema de los derechos ciudadanos tendría que ser un tema que tendría que estar presente, ¿no? Si los universitarios, además de ser universitarios, son ciudadanos y tienen derechos, y uno de los derechos, bueno,
tiene que ver con pues la equidad. Entonces, me parece, y lo que sí es que hacia dónde encaminar una política integral, pues hacia el logro de esa posibilidad. ¿Cómo hacerle? Yo también me he preguntado eso muchísimas veces y ahí tiene que ver con cada contexto. Por eso me parece que dar respuestas generales para que todas las universidades consigan, pues sí, pues ojalá que sí, pero la verdad es que como ese compromiso de lograr incorporar la perspectiva de género se pone en juego con tantas variables de cada una de las instituciones, que es muy difícil desde mi punto de vista conseguir una solución que sea general. Hay que considerar como los temas individuales, no individuales, sino particulares de cada institución. Y hay un desarrollo diferente, hay una manera de vivir muy diferente también las cosas. Hay instituciones en donde de una manera muy espontánea el tema de la equidad está planteado, ¿no? Y en otras enormes y sofisticadas en donde el tema simplemente no tiene lugar, ¿no? Entonces, no sé hacia dónde encaminar, pues a lograrlo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que con trabajo cuidadoso, tratando de entender la dinámica de cada institución, la cultura de cada institución y entrar en ese tejido para que se vuelva efectiva la posibilidad de lograrlo, ¿no? Creo que por ahí tendría que ir. A ver, por acá quedó un par que no les hice caso antes. ¿Cómo se aplica la renuncia de la exdirectora del IPN? Hijo, me da mucha pena, pero no estoy al tanto del asunto y no sabría qué decir, ¿no? No es que en el ámbito universitario se masculinice la cultura institucional, es que aquí hay una cosa que es bien interesante que tiene que ver con la historia de las instituciones de educación superior. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama David Noble, que escribe la historia de las instituciones científicas y las instituciones educativas y habla de cómo en el origen de estas instituciones, las primeras instituciones, ¿no? Se exigía que quienes iban a entrar a la vida científica fueran célibes. Esto tenía que ver con que había mucha conexión con la Iglesia Católica y algunas órdenes religiosas como los jesuitas, que tenían mucho que ver con la ciencia. Y entonces en ese punto se finca algo muy determinante, que es esta cuestión de que deberías de dedicarte de tiempo completo, en cuerpo y alma, a esa vocación maravillosa que era, igual que la vida religiosa, la vida entregada a la ciencia. Se finca un principio simbólico muy importante, que era el principio de la virilidad, no en términos de la fuerza y esas cosas, sino de la salida del ámbito de lo privado y de lo familiar. De una manera natural, las mujeres quedaban excluidas, ¿sí? Porque las mujeres tenían hijos, tenían ese problema. Entonces, pues no podían dejar fuera eso que era parte de su vida. No podían ser esas célibes que podían entregarse en cuerpo y alma. Entonces, ese principio que fundó las instituciones continuó siendo parte del orden simbólico de estas instituciones. Sigue siendo un orden de esa naturaleza. No quiere decir que se masculinice la gente, sino que el principio es el que es un principio masculino, ¿sí? Y sí opera muchísimo, opera en todos los sujetos de la institución. Ese principio es el que explica que a las mujeres académicas les cueste trabajo hablar del género como algo que ha influido en sus determinaciones. De la misma manera que nos habla, por ejemplo, Pierre Bourdieu cuando escribió aquel texto sobre el oficio científico, que hizo su autoanálisis de un sociólogo, no sé si lo conocen, en donde él habla de que los académicos, los intelectuales, son tan soberbios que no pueden aceptar las determinaciones estructurales en lo que ellos son. Ellos se consideran a sí mismos como autoengendrados, ¿no? Son sujetos de la razón, entonces pues a ellos no los determinó nadie más que sí mismos, ¿no? No lo dice tan así, pero sí lo dice. A mí me parece que la cuestión de género entra en eso. O sea, a mí el género no me determina. Yo soy así porque yo soy buenísima académica, porque me he partido el lomo por llegar a donde estoy, porque y no quieren hablar del tema. ¿Cómo influye el género? No, a mí no me ha influido. Una vez me tocó entrevistar a una investigadora de primer nivel de una universidad de otro estado
que ha registrado patentes, un personaje realmente relevante en su campo, muy buena académica, muy reconocida. Y ya después de trabajar un rato en otras cosas, nos fuimos a cenar y estuvimos hablando, me contó un montón de cosas de su vida y el divorcio, que su marido, en fin. Y después eso me ocurrió a mí inocentemente decir, yo quisiera hacer un trabajo sobre mujeres científicas de su nivel. Y me gustaría contar estas cosas que usted me platica de cómo le ha costado en la vida personal lo que significa su desarrollo profesional. Y me dijo, si tú dices eso, yo niego haberlo dicho. No, de ninguna manera. Y me lo dijo perfectamente fría, es decir, ni enojada ni nada, simplemente diciendo, es que si metemos eso, yo pierdo. Y yo no estoy dispuesta a perder nada de mi prestigio. Su prestigio le había costado muchísimo en términos personales. No estaba ni siquiera dispuesta a contar lo que le había costado, a contarlo en términos contables, o sea, ni siquiera hacer la cuenta de lo que eso había representado para ella. Y muchas académicas han tenido respuestas muy parecidas, ¿no? Porque no están dispuestas a verse como víctimas. Por un lado tiene esa parte, ¿no? No quieren mostrarse como víctimas, pero por otro lado se salen de ese lugar en donde finalmente hay que reconocer que hay determinaciones. Uno no puede escoger todo lo que le pasa a uno, ¿no? Bueno, y creo que había otra última por acá. ¿Cómo asumen las mujeres universitarias de su estudio la discriminación positiva? Pues creo que tiene que ver con esto, ¿no? Esto mismo. ¿Cómo la asumen? Algunas, la mayoría no lo quieren ver abiertamente, ¿no? Y entonces, por eso también, si hubiera desde abajo, diría yo, desde las trabajadoras, un interés por empujar las políticas de equidad, a lo mejor prosperarían los intereses y los compromisos políticos de los funcionarios. El punto es que como se niegan en la cultura universitaria, este tema no se quiere hablar, no se quiere reconocer, no se quiere como mostrar el impacto que tiene en las vidas y en las trayectorias de todos los universitarios, pero los políticos tampoco tienen interés en empujar el asunto, ¿no? Entonces yo creo que sí hay situaciones muy obvias en donde se dan así como momentos hasta caricaturescos de discriminación, y sí hay como estallidos así espontáneos, ¿no? Pero es todo, ¿no? Algunas sí reclaman, gritan, dicen que por qué pasan las cosas, pero no hay una respuesta institucional nunca a esto, ¿no? Y entonces se aplaca el asunto y nunca se lleva al punto de que tú porque eres mujer, sino porque así pasó, es una situación de conflicto donde pues no tuvo nada que ver el género, es que así pasó, ¿no? Entonces, bueno, como las mujeres mismas no quieren hablar del género, pues entonces se conecta una ignorancia con otra, pues no hay manera de... No siempre es así, o sea, lo planteo de pronto, me oigo y digo que negro se ve, pero no siempre es así, y espero que no sea para siempre así. Yo creo que sí va moviéndose las cosas, ¿no? Pero hasta ahora, pues sí, mucho es así. No sé si tienen alguna otra. Le vamos a dar la palabra a las personas que están aquí en el auditorio en vivo. Entonces, quien quiera hacer alguna pregunta, por favor, levante la mano. Acá, el micrófono, please. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo primero quiero agradecerle a la doctora Cristina Palomar que haya venido hasta aquí, que se haya desplazado desde su ciudad. Agradecértelo a nivel personal y, por supuesto, a nombre del Programa Universitario de Estudios de Género. Agradecerte que hayas compartido una síntesis de esa investigación tan importante que hicieron en la Universidad de Guadalajara. Creo que buena parte de tus conclusiones producen mucha reflexión, ¿no? Y a mí me interesa en particular una de ellas, no sé si la voy a manifestar tal cual como tú la planteaste, pero me quedé con la idea de que planteaste que a medida que el nivel es más alto, sobre todo en el mundo académico, el género pierde un poco la fuerza que tiene en sectores más bajos, ¿no?
Yo hice una investigación con investigadoras de las ciencias físicas, matemáticas, ingenierías, con dos grupos, un grupo de las de primer nivel, las que habían logrado absolutamente llegar al máximo de todo, incluido el SNI, y otro grupo que estaba en la moda estadística de la UNAM, ¿no? Y efectivamente pasan muchas cosas y no todas las mujeres se comportan igual, ni les pasa exactamente lo mismo, pero el género es un tema que nos atraviesa a todas las personas, ¿no? Y en las investigadoras top, una de las cosas que yo vi es que intervenía mucho en su identidad de género. Una de las varias cosas a destacar, pero una que me importa comentarte para ver si puedes ampliar esa conclusión tuya, es que son mujeres que aparentemente se masculinizaron, ¿no? Incluso algunas de ellas lo decían, que las veían como masculinas. ¿Y por qué? Porque son mujeres que a nivel identitario desarrollaron una serie de rasgos de personalidad que no coinciden con el ideal femenino, ¿no? Mujeres de carácter muy fuerte, mujeres que se consideraban a sí mismas muy peleoneras, muy luchadoras, que tenían que hacer notar su trabajo y hacerse notar ellas mismas en esos espacios para poder llegar a donde llegaron, ¿no? Y en ese sentido pienso que el género juega de otras maneras en esos niveles, ¿no? Y tal vez una de ellas sea esta, como una adaptación identitaria para poder llegar a esos niveles. Entonces me gustaría saber, tú ¿cómo ves esto en relación a una de las conclusiones que ustedes obtienen del trabajo? Sí, me parece bien interesante, pero pienso que no es contradictorio lo que tú dices de la conclusión que sacamos, porque creo que la dimensión de la identidad a la que tú te estás refiriendo no es exactamente la misma a la que nos referimos nosotros, que es la identidad institucional, ¿sí? Yo creo que tienes toda la razón. Es decir, hay en alguna manera estas mujeres que pueden ser acusadas, entre comillas, de no ser suficientemente femeninas, como que sobreactuar el rol, ¿no? En otro ámbito, lo que pasa dentro de la institución en relación con la identidad institucional es distinto, porque lo que rifa ahí es el nivel del SNI, el título al que has llegado, el nivel en donde estás reconocido en el tabulador. Esas son las que te hacen a ti una identidad que es la más deseada en términos profesionales y en términos subjetivos dentro de la institución. Lo que se echa a andar en términos identitarios en la institución es esa identidad, la identidad subjetiva, que por eso no les gusta el tema de género, porque esa se vive, según ellas, fuera, ¿no? Que tiene que ver con los roles domésticos, con la maternidad, con la sexualidad. Hay esa asociación vaga del género con todo eso. Eso pues es el mundo de lo privado, es el mundo de lo no científico, de lo no profesional, ¿no? Entonces, la identidad se les juega en términos profesionales dentro de la universidad en esos términos. Entonces, es consistente con la otra conclusión de que habrá que borrar el género, ¿sí? Entonces no importa si soy mujer o no, importa si soy del SNI, si tengo perfil PROMEP, si llegué a ser titular C, si he logrado publicar no sé qué. Esa es la identidad que importa. Entonces ser mujer u hombre, según esto, es irrelevante. En cambio, en el personal administrativo es obvio. Mira, hasta en cuestiones de arreglo personal. Las mujeres académicas no se visten ni se conducen cotidianamente igual que las mujeres del personal administrativo, y esto no tiene ninguna connotación de que sea mejor o peor alguna cosa, pero es muy diferente, y es una cuestión que tiene mucho que ver con el género. Y al personal académico, administrativo, no le importa reconocer el impacto de la vida familiar, por ejemplo, en su trabajo. Esta cuestión de tener que salirse para recoger a los niños y llevárselos a la oficina porque se acabó la escuela y ya no hay dónde dejarlos, esta cosa de la tolerancia de todo mundo de tener a los niños en las oficinas, es algo que entre los académicos no pasa, ¿no?
Y el tipo de comercio, no sé si aquí sucede, pero sucede en todas las oficinas, se venden cosas, ¿no? Y venden pulseras, y venden zapatos, y tupperwares, o sea, venden cosas que tienen que ver con eso mismo, ¿no? Que tiene que ver con el género, ¿no? Con la reproducción de la vida privada, con eso, ¿no? Y eso entre las académicas no se da. Digo, de pronto una que otra sí, claro, cae en las redes y se compran los zapatos y las pulseras, pero no es algo que se dé como fenómeno del sector. ¿No? Sí, entonces, la identidad de los administrativos sí está muy vinculada en términos de ponerte la camiseta de la institución y decir quién es hombre y quién es mujer, universitario. Que es muy diferente de lo que pasa con los académicos. Y yo creo que sí, este fenómeno que tú dices no se opone, sucede, pero en otro registro, ¿no? En otro ámbito. Sí, está bien interesante eso, me gustaría ver eso que hiciste. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Doctora, me interesaría saber, a lo mejor no lo hizo así, pero ¿cómo pone a las mujeres transgénero? ¿O no se refleja en su investigación o no hicieron preguntas al respecto? Gracias. Realmente no apareció el dato, no apareció el dato. Sí buscamos, cuando hicimos la recogida de información de datos sociodemográficos, no cerrábamos las posibilidades cuando poníamos identidad sexual, no poníamos como se suele poner masculino y femenino, sino dejábamos abierto y no apareció ningún dato. Entonces no tuvimos información para trabajar eso. Lamentablemente, porque a mí me hubiera interesado, sí. ¿Alguien más? Por favor. Son muchas cosas, pero me interesa una en particular. El acoso sexual en las instituciones de educación. Tú bien lo dijiste. La universidad es para educar, pero los educadores, pues a veces son acosadores también, ¿no? Los profesores y no sé, yo creo que en menor medida las profesoras. Pero siempre no hay registro de esto, o sea, esto se oculta, pasa todos los días, pero jamás, pues yo no digo que, o sea, cómo evitarlo, ¿no? Decía, por ejemplo, el maestro Dórica, no es que se pone propaganda de que hay que denuncia, que hay que equidad, que hay trato igual, pero nada más es a nivel igual retórico, no por eso cambian las relaciones, en la vida cotidiana, como tú dices. Entonces, efectivamente falta un instrumento para medir esto o para registrar, porque todo esto se queda en el olvido. Luego a las alumnas que sí logran denunciar, las mismas autoridades les dicen, guarda silencio, cuenta más lo que dice el profesor, cómo demuestras tú esto, es tu palabra contra la de él, y se quedan así. Entonces, esos acosos ocurren, ¿no? Hay que, pues yo sé que está difícil, ¿no? Pero muchas veces se pone en duda, en tela de juicio, a las chicas o a las personas que sufren esta violencia, que puede ser en el lenguaje, en la misma clase, ¿no? Diciendo, tú no entiendes matemáticas porque eres mujer, o un lenguaje así hostil y violento. Entonces, bueno, ahí yo sé que es una pregunta difícil, pero ¿cómo poder registrar o decir esto ocurre y aquí tenemos, como tú dices, no evidencias, ¿no? Sí. Bueno. Yo creo que estás diciendo algo que a mí me preocupa mucho, yo coincido completamente con lo que dices y le he dado muchas vueltas. Pienso que una de las cosas que es más importante es enseñar a los alumnos, hombres y mujeres, a que uno no tiene que obedecer, para empezar. Es decir, para mí, mi visión de la educación tiene que ver con la formación del pensamiento crítico, no con el pensamiento correcto, ni con la obediencia a nada, sino con el pensamiento crítico. La posibilidad de decir que no. Si las alumnas, como las que yo les mostré, reconocen que esa es una cuestión con la que ellos pueden negociar,
ellas no son víctimas, ellas están en una situación en donde ellas se sitúan en una situación de igualdad y negocian con eso. Para ellas, en lo subjetivo, no implica un problema, pero en términos generales sí es un problema porque el mecanismo sigue consagrando la cultura en ese sentido, ¿no? Y hay otras que no les interesa eso y sin embargo sí son víctimas del acoso. Es un asunto que yo creo que tiene mucho que ver con educar para la crítica y para el decir no, para poder decir no. Si la institución no se encarga de hacer unas políticas que puedan garantizar la equidad y la no violencia, entonces son los alumnos las que tienen que hacer para garantizarla, y a través de acciones individuales. Y esto refleja una discusión muy vieja entre las feministas, ¿no? La cuestión de quienes dicen sí necesitamos leyes, sí necesitamos siempre políticas, acciones afirmativas, y quienes dicen no necesitamos nada de eso, porque eso significa seguir tutelando a las mujeres. Necesitamos que alguien venga a poner una política, que alguien venga a cuidar que no me violenten, en lugar de reforzar a las mujeres para impedir que eso ocurra, para levantarse del salón y salir y decirle póngame cero si quiere y justifique usted por qué me puso cero, ¿no? Es decir, hay que buscar la manera en que no se prolongue más esta cuestión de educar a los alumnos en la obediencia y en hacer lo correcto todo el tiempo, y en no molestar las reglas no escritas de funcionamiento cultural, ¿no? Pero yo sé que no es tan fácil. O sea, si hay algo que aprendimos, bueno, que no era nuevo, es que si hay algo difícil de cambiar es justo la cultura, ¿no? Entonces, pero por otro lado yo sí pienso que cuando uno trabaja en lo individual con alumnas que han sido víctimas de estas situaciones y uno las refuerza para poder responder en situaciones similares, sí lo consiguen. Y sí es un efecto como de sorpresa con los acosadores y logran ponerles un límite, no nomás para ellas, sino en general. Pero sí, ¿cómo hacerle? Yo creo que mucho ayuda a contar con una política institucional, un lugar donde uno puede hablar del tema, saber que hay gente consciente con quien uno puede como exponer la situación, pero en general me cuesta trabajo imaginar una solución así muy operativa, pues, ¿no? Bueno, ya se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, Cristina Palomar, por esta conferencia. Aquí está tu constancia, y pues muchas gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, Hortensia. Gracias a ustedes por su paciencia y su atención.